Bienvenidos a El Arte de Vivir Podcast. Soy Valeria García y este es un espacio para compartir conocimiento práctico que nos va a ayudar a elevar nuestra calidad de vida. Es un espacio para autoconocernos y ser cada día mejores personas. Es un espacio para que aprendamos a vivir en armonía y en plenitud con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Acompáñame. Este es el arte de vivir. Hola, mi nombre es Valeria García. Bienvenidos a mi primer podcast. Este es el episodio número 1 de este podcast que están haciendo justo el día de hoy. Y este es un espacio en donde vamos a estar conversando sobre temas varios, sobre la vida, sobre un camino de autodescubrimiento, sobre cómo relacionarse mejor en este mundo, cómo poder tener paz mental, sentirse libre, sentirse feliz. Básicamente voy a estar improvisando sobre algunos temas y compartiendo mi propio viaje, que es un viaje de autodescubrimiento, de conocerme, de poder vivir una vida plena y todos los días preguntarme quién soy y qué hago en este mundo. Entonces, para comenzar, me gustaría que me conozcan, me gustaría presentarme. Soy de nacionalidad argentina, nací en el año 1982 y tuve una vida bastante linda, muy intensa, porque mi personalidad es muy intensa. Y estuve pensando si decirles algunas características de mí, de cómo soy, pero después me di cuenta que eso está cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, yo te podría decir hoy que soy una persona amorosa, cariñosa, muy valiente, muy fuerte, pero sé que eso va a cambiar en algún momento también, ¿no es cierto? Entonces dije, bueno, si las personas estamos cambiando en todo momento y estamos en continuo crecimiento, no vale la pena que te cuente eso. Pero sí que te cuente cómo era yo hace unos años atrás. Y desde ahí vas a entender cómo comenzó mi viaje de autodescubrimiento o autoconocimiento. En la sociedad muchas veces nos marcan las cosas que tenemos que hacer para ser felices, ¿no es cierto? Entonces yo desde que iba al colegio, iba a un colegio católico, un colegio de hermanas, siempre pensé que iba a ser feliz cuando crezca. Porque tenía mis papás que no me dejaban hacer un montón de cosas, como muchos de nosotros cuando éramos pequeños. Entonces dije, bueno, cuando yo crezca y vaya a la universidad, eso me va a dar mucha felicidad. Y me pasé todo el colegio pensando que quería terminar el colegio, ir a la universidad y estudiar la carrera de abogacía, ¿no? Desde muy pequeña siempre tuve esa convicción de que quería ser abogada. Primero porque siempre fui una persona que le gustó desafiar a la autoridad y desafiar las leyes. Entonces, me parece que en mi psiquis había algo como de que yo quería saber cómo era para hacer todo lo contrario. Y después porque tenía una prima que era abogada y que me inspiraba mucho desde muy pequeña. Ella me pintaba, me ayudaba a cambiarme, me disfrazaba, me hacía sentir como una adulta cuando yo era una pequeña. Entonces me empezó a inspirar mucho y ella era abogada, entonces yo sin saber siquiera qué eran las leyes, también quería ser abogada. Entonces la historia viene cuando iba a la universidad. Como todos los que vamos a la universidad en algún momento de nuestras vidas, ¿qué queremos? Recibirnos. Y yo siempre tuve esa fantasía de recibirme y ser una abogada exitosa, ¿no? y llevar adelante los casos más difíciles. Y en esas estaba. Y pensaba que cuando me reciba, ahí iba a estar mi felicidad completa. Entonces, si te fijas, parece que la vida siempre transcurre de esa manera. Pensamos que llegar a una meta nos va a dar la felicidad, pero cuando la tenés, te das cuenta que quizás no era por ahí, ¿no? Y bueno, en esas estaba, me recibí abogada penalista. Tenía una vida muy exitosa porque daba clases en la universidad, ayudaba en un patrocinio gratuito para gente que no tenía recursos, trabajaba en un juzgado.
También trabajaba con mi familia, tenía mi casa propia, mi auto, una pareja con la que vivíamos juntos. Pero me daba cuenta que esas cosas no me hacían feliz. Y a mí me pasó, quizás como a muchos de ustedes, que nos hicieron creer desde pequeños que ciertas cosas nos iban a dar felicidad. No sé, suponete. A muchos les venden el cuento del príncipe azul. Entonces pensás que cuando conozcas a alguien que sea tu príncipe azul, eso te va a dar felicidad. Y resulta que eso no existe. A otros le hacen creer que cuando recibas un título universitario, eso te va a dar felicidad. Y obtenés tu título y te das cuenta que ahí tampoco estaba la felicidad. Después pensás que la felicidad va a estar cuando tengas un trabajo o cuando tengas un crecimiento material. Pero después te das cuenta que tenés ese trabajo y ese crecimiento material, pero la felicidad tampoco está ahí. Entonces hay otras personas que, por ejemplo, piensan que la felicidad va a estar en una casa y se pasan toda la vida ahorrando y pagando cuotas con intereses para poder tener una casa. Y el día que finalmente la tienen, se dan cuenta que la felicidad tampoco está ahí. Hay otras personas que quieren tener una familia, ¿no? Quieren tener hijos y todo lo que conlleva una familia, pero cuando la tienen, otra vez se siente un vacío muy grande y se dan cuenta que la felicidad tampoco estaba ahí. Hay otras personas que quieren posición social. Entonces hacen todo en su vida para ser reconocidos socialmente y ascender y tener un buen estatus social. Pero cuando lo tienen se dan cuenta que tampoco la felicidad estaba ahí. Entonces, para vos, ¿qué es la felicidad? ¿Probaste, así como probé yo, de ir alcanzando diferentes metas de lo que me habían contado que era la felicidad? ¿Y descubriste que la felicidad no estaba ahí? Bueno, yo tenía todo para ser feliz, pero me sentía muy mal porque no podía ser feliz a pesar de todo lo que tenía, ¿no? Como te contaba recién, ya tenía mi título, era una excelente profesional, daba clases en la universidad, tenía un trabajo altruista, también trabajaba en un juzgado, como me gustaba a mí, de garantías penales, ayudaba a mi familia en ciertos aspectos legales, tenía una casa, un auto, me iba de viaje a recorrer el mundo cada vez que quería, porque estaba muy bien económicamente, ya tenía una pareja con la que vivíamos juntos. Había probado un montón de cosas. Había probado hacerme buza avanzada, había probado tirarme en paracaídas, aprender diferentes cosas para ver si podía saciar mi deseo de felicidad. Pero no sucedía. Y cuando miraba a mi alrededor y me daba cuenta que había un montón de personas que no tenían ni siquiera para comer, me sentía muy mal. Porque decía, ¿pero cómo? Yo tengo todo para ser feliz y no puedo ser feliz. Entonces me agarraba como un vacío muy grande. Y sentía que a pesar de tenerlo todo, había algo que no tenía sabor en la vida, como si estuviera comiendo comida sin sal, ¿no? O un postre que debería ser dulce y no tiene azúcar. Así era la vida para mí. Sentía que nada de eso tenía sentido. Y me angustiaba mucho. Y ese vacío que tenía interno por estar buscando la felicidad me daba mucho dolor y mucha angustia. Hasta el punto que yo pensaba como, si la vida va a ser así, yo no quiero vivir más. Y era muy joven porque tenía apenas 26, 27 años. Y decía, no, yo hablaba con Dios y le decía como, Dios, si la vida es esto, yo no quiero vivir más, porque me duele un montón el mundo, el sufrimiento del mundo, saber que yo tengo todo, pero igual no tiene sentido. Y como empecé a estar en esta crisis, porque realmente era una crisis, en ese momento no me daba cuenta que era una crisis que podía llegar a tener una oportunidad, ¿no? Porque las crisis siempre marcan momentos de oportunidad muy grandes. Pero cuando vos estás en el medio de la crisis no lo podés ver de esa manera, porque es como que estás en el ojo de la tormenta, no sabés para dónde vas a ir o cuándo va a terminar esa tormenta. Y entonces en esta crisis de búsqueda
dije, bueno, voy a probar ir a una psicóloga. Vamos a probar a ver qué tal me va. Porque uno empieza como a buscar ayuda. Pero voy a ir a una psicóloga, pero fui alrededor de 3, 4 meses y me daba cuenta que no me ayudaba demasiado. Entonces dije, bueno, ya, esta no me está ayudando. Y luego probé ir a un psicoanalista. Me busqué un psicoanalista muy, muy bueno de Argentina, porque en ese tiempo vivía en Argentina. Y dije, seguro que este hombre me va a ayudar, ¿no? Iban muchas personas famosas, cobraban muy, muy cara la consulta en ese tiempo. Te estoy hablando de hace 10 u 11 años atrás. Y dije, seguro que me va a ayudar. Entonces yo iba y él me hablaba muy filosófico, ¿no? Me hablaba de los fantasmas de la mente y el poder de la hora y el momento presente y muchas de las cosas que hoy en día podemos encontrar en una librería, en los libros de autoayuda. Pero yo sentía que esto tampoco me ayudaba, porque yo la teoría la entendía perfectamente, pero no sabía qué hacer con eso. Porque yo sentía que mi mente no paraba un segundo y estaba súper estresada. Y si te fijas, desde que somos muy pequeños nos van enseñando diferentes cosas, ¿no? Porque vos vas al colegio, tenés un montón de materias, te enseñan matemática, te enseñan lengua, física, biología, geografía, ¿no? De repente si tus papás ven que tenés alguna beta artística como tocar un instrumento, te llevan a música, a aprender guitarra o a aprender a jugar al fútbol, si te ven alguna beta deportiva, pero nunca nos enseñan qué hacer con nuestra mente. Entonces yo a veces digo que la mente es como la loca de la casa, ¿no? Que no es incontrolable a la mente. Entonces yo cuando iba a este psicoanalista que me decía muchas cosas sobre filosofía, pero no tenía nada para aplicarlo, ¿no? Como por un lado estaba toda esa teoría, pero no tenía herramientas prácticas para bajar esa teoría a la realidad. Entonces eso me frustraba un montón. Y sumado a toda la angustia que tenía, lo único que hacía en las consultas era llorar. Entonces iba a mis consultas por 40 minutos, lloraba, sacaba toda la angustia que tenía, que no tenía otra manera de expresarla. Y llegado a los 40 minutos, me recuerdo que él miraba el reloj como diciendo, ya llegó tu tiempo de ir a casa. Y esto habré estado también alrededor de 3-4 meses, que fue el tiempo que le di para ver si funcionaba. Y como no funcionaba, dije, bueno, no voy a seguir continuando con esta terapia porque estoy sintiendo que no está aportando en mi vida. Y seguí así, en un punto con bastante desequilibrio, porque uno cuando se aleja de su ser, se aleja de lo que realmente es, empieza a sentir ese desequilibrio. Sentía mucha desdicha, sentía que no era feliz, sentía un vacío existencial muy, muy grande. Y sentía que estaba atrapada en el mundo, en un mundo que no quería estar siquiera. Y recuerdo que alguien, que era una persona muy espiritual, me vio y me dijo, uy, ¿cómo estás, Valeria? Yo siento que vos estás muy desequilibrada. Entonces yo dije, sí, yo lo sé. Y de hecho toda la gente que me conoce me lo dice. Estaba muy corrida de mi centro, pero no sé qué hacer. Y ella me dijo, ¿y por qué no empezás a meditar? Yo le dije, me encantaría, pero siento que eso no es para mí en este momento de mi vida, ¿no? Siempre me había gustado probar cosas, viajar, conocer culturas diferentes, aprender cosas nuevas. Me metía siempre a muchos cursos de todo, a muchos seminarios. Me encantaba la naturaleza, pero pensaba que no era para mí meditar. ¿Por qué? A veces las personas tenemos ciertos prejuicios, ¿no? Y en mi prejuicio pensaba que las personas que meditaban eran personas que vivían en India o vivían en los Himalayas
o se rapaban la cabeza o estaban vestidas de color naranja. Y yo no era así, era completamente diferente. Vivía en este mundo, tenía mucha actividad, iba y venía, tenía muchísimas responsabilidades. Entonces pensaba que eso no era para mí. Y se lo manifesté. Y ella me dijo, no, vos podés aprender a meditar. Es muy fácil aprender a meditar cuando uno tiene una técnica y le enseñan de una manera correcta. Entonces le dije, ay, bueno, ¿y vos sabés a alguien que me pueda enseñar? Y me dice, sí, yo conozco una organización mundialmente reconocida, internacional, que se llama El Arte de Vivir y enseñan a meditar. Y le dije, bueno, pasame los datos. Entonces averigüé y me enteré que había un curso, que era el curso inicial, para aprender este tipo de herramientas. Entonces dije, bueno, qué genial esto, ¿eh? Pero yo seguía con mis prejuicios, era una persona muy prejuiciosa y siempre pensé, esto no será una secta, alguna cosa rara que te quieren lavar la cabeza, ¿no? Son los prejuicios que tenemos todos. Bueno, o al menos muchos de nosotros. Pero, como era, me acuerdo en ese momento, en un colegio muy prestigioso del lugar de donde yo soy, que se llama Quilmes, queda en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, dije, voy a ir, porque este colegio en donde estudian hijos de embajadores y donde viene mucha gente reconocida mundialmente a estudiar y sus hijos, no se va a meter con algo que es una secta, pensé. Entonces fue así que me anoté al curso. Y en ese tiempo el curso duraba 6 días, eran muchas horas que había que estar, pero yo dije, si esto me va a ayudar, voy a probar. Entonces llegué al curso del Arte de Vivir, que se llamaba la parte 1 o el programa de la felicidad, el Happiness Program. Y me enseñaron técnicas de respiración y de meditación. Y para mí fue una experiencia muy, muy profunda. Como nunca había hecho nada que tenía que ver con espiritualidad. Siempre había tenido en mí una beta altruista o de servicio, siempre había querido ayudar a las personas, no sabía bien cómo hacerlo a veces. Me acuerdo que desde pequeña tenía una fundación, era muy pequeña y en ese tiempo no había internet, no había nada, y yo tenía una fundación en donde me escribía con chicas de muchas partes del mundo a través de una revista que se llamaba Querida. Entonces ahí ibas publicando para contactarte con niñas de otros países. Y yo había creado esta fundación que se llamaba Sol Brillante y era una fundación ecológica para ayudar al medio ambiente. Entonces tenía un montón de suscriptoras y les hacía una tarjetita con un sol brillante. Y tenía 6 años, no tenía más que eso. Mis papás me ayudaban a llevar las cartas, mi abuelita me ayudaba en ese tiempo a llevar las cartas para cartearme con todas estas nenas que eran miembros de mi fundación. Y nos compartíamos noticias, recortes de otras revistas. Eso era lo que yo hacía cuando era pequeña. Y cuando crecí un poquito más, me di cuenta que podía hacer servicio a través de los grupos de la iglesia. Entonces estaba en un grupo de la iglesia para poder ir a ayudar a los orfanatos. Siempre quise irme a peregrinar con la gente que se iba al interior a ayudar del país, a ayudar a construir casas, a educar a las personas. Siempre quise irme con los grupos de misioneros. Y cuando fui un poquito más grande y tuve mi profesión, empecé a ayudar a través de dar clases a personas que no tenían recursos, de abogacía, y también a llevar algunas causas en un patrocinio jurídico que teníamos gratuito en la Universidad de Buenos Aires. Y siempre tuve esa beta muy, muy abierta de querer ayudar. Y cuando me enteré que esta fundación en donde yo estaba tomando el curso era la ONG de voluntarios más grande, dije, wow, esto también me está gustando un montón, yo quiero ser voluntaria de esta organización. Y fue tanto lo que cambió mi vida haber empezado a tomar estas herramientas de respiración y de meditación, que dije, wow, esto que a mí me hizo tan bien, que me devolvió en un punto las ganas de vivir, que me devolvió
las ganas de ser feliz, que me devolvió las ganas de estar viviendo en este mundo, de relacionarme con la gente, quiero compartirlo con todos, ¿no? Es como cuando uno va a algún restaurante y es muy bueno, después se lo recomendás a todos, ¿viste? O cuando, no sé, vas a ver una película que es genial y después le decís a todos, andá a ver esta película porque la verdad que a mí me encantó. Y bueno, a mí me pasó un poquito lo mismo con el curso y aprender estas herramientas. Dije, a mí me hizo también, yo ahora quiero que venga toda mi familia, todos mis amigos, para que sientan esta experiencia, para que se sientan livianos, otra vez conectados con su ser, ¿no? Y con el tiempo empecé a hacer mis prácticas todos los días, a involucrarme en las acciones de voluntariado que tenía la fundación y me hice instructora de los cursos que es para gente que no tiene recursos, entonces iba a las villas de emergencia, a las zonas rojas de Argentina, a los centros de rehabilitación de drogadictos, a diferentes lugares a compartir estas herramientas que eran gratuitas para todos ellos porque eran un sector vulnerable. Y compartía con ellos herramientas de respiración, de meditación. Y un tiempo después decidí ir a conocer al fundador del arte de vivir. Pero creo que eso voy a hablar en otro podcast porque es un capítulo bastante largo de mi primer viaje a India. Podría hablarlo en otro podcast, simplemente que lo fui a conocer a India y fue una experiencia increíble, ¿no? Estar con él es algo maravilloso. Me sentí tan conectada conmigo misma y con mi ser que volví de ese viaje y dije, bueno, yo ahora quiero dedicarme a ser instructora de estas técnicas, a dar cursos, seminarios, talleres, y volví muy inspirada, muy inspirada. Entonces me hice instructora y comencé a trabajar de lo que yo ya tenía, que era mi trabajo normal, de abogada, y trabajaba con las empresas de mi familia, y a su vez daba cursos y empecé a coordinar algunas áreas del arte de vivir. Y después de un tiempo dije, a mí lo único que me hace feliz es poder estar compartiendo estas herramientas, ¿no? Me empecé como a hacer una pregunta sincera conmigo misma y me dije, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Y fui muy sincera y me di cuenta que había cosas en mi vida que no tenían tanto sentido, como por ejemplo solo trabajar para tener cosas materiales. Me daba cuenta que eso ya no me hacía feliz. Entonces dije, bueno, me voy a empezar a dedicar de manera full time a compartir este conocimiento que para mí fue tan valioso. Y desde hace ya unos 3-4 años que me estoy dedicando de manera full time a compartir este conocimiento. Y fue así como desde hace 2 años estoy viviendo en Centroamérica, entre Guatemala y El Salvador. Más bien vivo en Guatemala, pero una semana al mes viajo a El Salvador para compartir todas estas herramientas, porque Centroamérica es una región donde el arte de vivir está empezando a crecer. En otras partes del mundo es muy grande, muy grande. Está en 170 países, para que se den una idea, es muy grande. Y acá estamos como comenzando. Así que bueno, estoy asignada a estos 2 países, muy contenta con el clima, con la comida, con la gente. Y esa es un poquito mi historia, para que me conozcan. Es un pantallazo, ¿no? Podemos hacer más adelante más podcasts, profundizando sobre algún tema, o bueno, compartiendo. Pero básicamente este es un espacio para que te descubras, para que seas sincera con vos mismo, para que te preguntes qué es lo que querés con tu vida, ¿no? Porque yo sé que muchas personas buscamos la felicidad afuera, y la felicidad no está afuera, estamos buscando mal, ¿no? Hay una persona que una vez me contó una historia de una señora que estaba en una plaza. Entonces estaba en la plaza pública y estaba buscando algo. Y se acerca un señor y le dice, discúlpeme señora, porque era una señora muy grande, viejita. Y le dice, ¿le puedo ayudar en algo? Sí, dice, estoy buscando las llaves de mi casa.
Y entonces se pusieron a buscarlas juntos. Y de repente el señor le dice, pero ¿se acuerda dónde las perdió? ¿O cuándo fue la última vez que las vio? Y ella le contesta, sí, creo que las perdí adentro de mi casa. Y entonces él le dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué las estás buscando acá? Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Estamos buscando afuera lo que en realidad está adentro. Entonces, observa, porque vos a veces te crees que las cosas te van a dar felicidad, pero esa felicidad dura solo un instante. Un instante. Y pensar que estas cosas del mundo, ya sea personas, ya sea situaciones, cosas materiales, pensar que eso te va a dar la felicidad solo dura un instante. Un instante. Y después otra vez. ¿Y ahora qué? Y ahora otra vez ese vacío, ¿no? Ese vacío es existencial. ¿De qué hago? Y así nos pasamos la vida. Entonces, sabe que lo material, las personas, los estatus, todo eso está cambiando todo el tiempo y nada de todo eso te va a dar felicidad. Sabe que la felicidad es una cualidad de tu conciencia. No depende de la materia, de nada material. Es una cuestión de actitud y de comprensión de vos mismo, de tu ser. Y cuando empezamos a profundizar en nosotros mismos, empezamos a descubrir que tenemos ciertos valores, que nuestro ser tiene ciertos valores, nuestra personalidad. Entonces nos hacemos más fuertes y más sólidos. Y me gustaría leerles un poema muy interesante que escribió Sri Sri Ravi Shankar, que ya más adelante les voy a hablar un poquito más de quién es él, pero a manera de introducción es un líder espiritual muy importante que está mediando por la paz en un montón de países, que fue nominado al Premio Nobel de la Paz un montón de veces y también es mi maestro espiritual. Entonces él escribió el siguiente poema que dice: Querido mío, esta creación es una celebración en honor de tu presencia. Yo te encuentro en las hojas, en los pétalos, en el tallo, en las espinas, en la raíz escondida. Cada cosa eres tú, y tú, y tú. Nada más que tú. En la cáscara o en la espina, en las raíces o en el lodo. Se refleja tu rostro, y sonríes y bailas y ríes y cantas. Cada cosa eres tú. Cada cosa eres tú. Cada cosa eres tú. En las lágrimas de alegría, en las lágrimas de dolor, igualmente juega, baila, canta y celebra, pues cada cosa le rinde gloria a otra. Cada cosa en esta creación glorifica todo lo demás. Aplaudiendo, alégrate en mi presencia. Cada cosa eres tú. Cada cosa eres tú. Cada cosa eres tú. Poesía de Sri Sri Ravi Shankar. Entonces, para ir finalizando este que es el primer episodio de mi podcast, les quiero instar a que se pregunten de una manera sincera: ¿qué es lo que quiero en mi vida? Y sé sincero. Y sé totalmente específico. Porque a veces estamos viviendo sin saber qué es lo que queremos. Y sin saber para dónde ir. Entonces, pregúntate todos los días: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es la vida? ¿Para qué estoy acá? Y sobre todo, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Y sé completamente sincero con vos mismo. Les agradezco a todos por haber llegado hasta acá, por haberme escuchado.
y los espero en el siguiente episodio. Que tengan un muy feliz y bendecido día y una vida completamente plena y bendecida. Nos vemos pronto.